Hay dos tanques de la Segunda Guerra Mundial cuya naturaleza y uso son discutidos continuamente por cualquiera que haya oído hablar de ellos. Hablemos del Sherman y del Tiger. En este video hablaremos del primero, el M4 Sherman, que considero el más interesante y que recibe muchísima y totalmente inmerecida atención negativa. Antes que nada, siempre hay que recordar una cosa. Decir Sherman no significa nada. El M4 Sherman tuvo muchísimas evoluciones y mejoras diferentes a lo largo de la guerra. Del 42, cuando entró en servicio, al 57, cuando se retiró oficialmente. Por simplicidad, a partir del Queens, nos limitamos a tratar el M4 Sherman desde la perspectiva de la Segunda Guerra Mundial, aunque tuvo mucho combate en otras guerras y teatros. Primero que nada, en Corea, en los años 50. Vamos a recapitular la historia del diseño y su evolución gracias a mi amigo Peter Ironborn. Adelante, Peter. Gracias a Vlad por dejarme participar en su video. Sobre el desarrollo del M4 no se trata de un tanque común. El legendario tanque medio estadounidense, desarrollado en 1942, marcó el inicio del concepto de tanque universal. En pocas palabras, un tanque que puede hacer de todo en cualquier lugar, de la mejor manera y sin complicaciones excesivas. Estados Unidos desarrollaba vehículos militares según las solicitudes del alto mando. Ahora, para explicar cómo funciona realmente el desarrollo de vehículos militares en Estados Unidos, necesitaría un video de al menos una hora. Vamos a simplificarlo al mínimo. Se puede decir que el problema general era determinar qué tipo de equipamiento sería más necesario y al mismo tiempo posible de producir en cientos, miles o millones de unidades a tiempo para poder contribuir a la guerra. Me detengo en esta última frase: tienes una guerra que pelear, no puedes quedarte ahí esperando el equipo perfecto. Además, los que siempre han sido los mayores problemas de los Estados Unidos eran principalmente dos, y se llamaban Océano Atlántico y Océano Pacífico, lo que significa que cualquier cosa que se vaya a construir tendrá que combatir a miles de kilómetros de distancia de la fábrica más cercana. El vehículo entonces debe poder llegar al frente y debe poder mantenerse operativo. Por lo tanto, debe tener pocas fallas potenciales para reducir la necesidad de repuestos. Y también deberá tener una baja necesidad de consumibles como combustible, lubricante y municiones. Cabe agregar que los alemanes o rusos podían llevar los vehículos a una fábrica para modificarlos si era necesario. Los estadounidenses no podían hacer eso. Lo que enviaban al frente ahí se quedaba. Tendría que quedarse allí hasta su destrucción, hasta el final de la guerra o en caso de que se declarara. En resumen, ¿de qué sirve el mejor equipo si no contribuye al conflicto? Dicho esto, hablemos de cosas prácticas. Antes de la guerra, los tanques estadounidenses eran algo obsoletos porque dependían totalmente de la infantería. Tras la invasión de Francia por la Alemania nazi, Estados Unidos comprendió que un cañón de 37 milímetros no serviría como antitanque eficiente. Por eso crearon el cañón de 75 milímetros. En 1941, tras la entrada de Estados Unidos en la guerra, sus aliados y Rusia pidieron equipo para reforzar sus fuerzas. En particular, solicitaron aviones, tanques y armas. Como el M4 seguía en diseño, se envió el M3 General Lee, un tanque con reputación negativa pero inmerecida. Esto debía ser un reemplazo temporal, ya que en el plazo de un año los primeros modelos del M4 General Sherman comenzaron a salir de las líneas de producción. El vehículo era una combinación de tecnologías viejas y nuevas que se sabía funcionaban bien. La transmisión del motor, el cañón, el estabilizador, las suspensiones y otros componentes ya eran famosos por su éxito en el M3. Como mencioné antes, las prioridades al construir el vehículo eran confiabilidad, seguridad, facilidad de uso y comodidad de la tripulación. Tras el despliegue del vehículo, los primeros informes ingleses elogiaron el M4, aunque también incluyeron críticas. La primera de todas, la mira. El Sherman nació con una mira periscópica montada en el periscopio del artillero, pero que no tenía aumento. Por eso se instalaron miras telescópicas coaxiales con aumento por 3. Otra crítica fue la protección del lado derecho de la torreta. Las municiones y la protuberancia frontal del conductor y su asistente se resolvieron agregando más blindaje. Después del 30º tanque se añadieron escotillas con resortes para facilitar la salida en caso de incendio. Desde 1943, una segunda serie de mejoras se centró en cambiar el casco. Ángulo reducido de 57 a 46 grados y blindaje aumentado de 2 a 3 pulgadas como compensación. Se observa también una escotilla para el sirviente. Finalmente, comenzó la serie Sherman con cañón antitanque de 76,2 mm M1 en torreta T-23 y almacenamiento de municiones húmedo. La tercera serie de modificaciones mejoró aún más su movilidad y confiabilidad.
Se incorporaron suspensiones Horizontal Volute Spring Suspension y orugas más anchas, además de actualizar transmisiones y motores con los componentes más modernos y confiables de la época. Tercero, la tercera mejora involucró la suspensión y como consecuencia orugas más anchas. El cañón inglés de 17 libras se rechazó por estrechar demasiado el tanque y por su mal desempeño con proyectiles explosivos. Estados Unidos desarrolló el sistema de infrarrojos antes que los alemanes y funcionaba distinto para cada uno. El motor multicombustible del M4A6 fue rechazado por no ser tan versátil como se esperaba. Podría seguir eternamente nombrando doctrinas, ideas, proyectos para el Sherman. Por ejemplo, el motor diésel de 12 cilindros que se instalará en el M46 o el estabilizador de cañón en 2 ejes. Este es el video de Vlad, así que le agradezco mucho por darme un pequeño espacio en él. Muchas gracias, Peter. Peter fue fundamental para la creación de este video, me ayudó muchísimo con la investigación y con la corrección del guión. Después de esta introducción, vayamos al grano. Mito número 1. El Sherman era una trampa de fuego. Tal vez la crítica más grande que se le hace al Sherman es que se incendia, y esto se repite en todas partes. Recientemente en Netflix vi un documental titulado Grandes eventos de la Segunda Guerra Mundial a color, a pesar de las hermosas imágenes a color. Uno de estos es la continuación del mito de que el Sherman se incendia. Como todo mito o leyenda, tiene un pequeño trasfondo de verdad. El Sherman usa gasolina, la gasolina se incendia más fácilmente que el diésel. Ok, es cierto que las municiones pueden explotar o incendiarse si son alcanzadas. Ok, pero cualquier tanque que transporte municiones y gasolina puede incendiarse. ¿Y él? Jung y Lee, los estadounidenses entre ellos, eran los únicos que usaban tanques alimentados con gasolina. Los primeros de todos fueron los alemanes. La mala reputación del Sherman se debe a una percepción errónea, el llamado sesgo del sobreviviente. Les doy un ejemplo para explicarles. Durante la Primera Guerra Mundial, los ingleses introducen los cascos. Curiosamente aumentaron los heridos con lesiones en la cabeza. ¿Cómo es posible? Los ingleses pensaron, le dimos casco, debería protegerse. En cambio, los heridos aumentaron. Muy sencillo, porque disminuyeron los muertos. Este mito del Sherman proviene de un hombre que escribió un libro tan famoso como lleno de inexactitudes y falsedades totales. Death Traps de Belton Cooper es una memoria de un oficial que trabajaba junto con unos mecánicos en el frente occidental, que solo ve Sherman destruidos, nunca ve Sherman funcionando, nunca ve Panzer alemanes destruidos. Y entonces nos cuenta de todos esos Sherman destruidos que se incendiaron, y su conclusión debe ser que es una trampa mortal, pero en realidad pasó algo parecido a lo del casco. Muchos tripulantes de los Sherman contaban cómo el Sherman se incendiaba mientras ellos escapaban, olvidando un detalle fundamental, que estaban vivos. Para contarlo, porque el Sherman tenía una tasa de supervivencia baja. Claro, sucedía de vez en cuando, pero no más seguido que, por ejemplo, en los tanques alemanes, que algo en su interior se incendiara. Y el problema más grave porque el 98% de los Sherman que se incendiaron por culpa de la munición. Eso se resolvió, por ejemplo, con la introducción del wet stowage, que redujo drásticamente el problema de la munición que explotaba o se incendiaba. Les doy algunos números para que entiendan en realidad cuán seguro era el Sherman. Un tanque americano tenía un 80% de probabilidad de supervivencia. Si su tanque era destruido, la mitad de los que no lo lograban morían fuera del tanque por acción enemiga. En total, el 3% de los tanques americanos fueron víctimas de la guerra. La tasa para la infantería era del 18%. Si tenías que estar en el frente, en primera línea, quizá el Sherman era el lugar más seguro. Mito número 2. El Sherman no estaba suficientemente blindado. Aquí abordamos el primer mito relacionado con la supervivencia del vehículo y la tripulación. Ya les mostré que el Sherman en realidad era bastante seguro. Sin embargo, se le ve como un tanque medio, poco más resistente que una lata. Recordemos que entró en servicio en 1942, meses antes que el famoso Tiger. Frontalmente tiene un blindaje de 51 milímetros inclinado a 56 grados. ¿Pero qué pasa? Con un poco de trigonometría resulta que el grosor efectivo es de 92 milímetros, un poco menos que los 100 del Tiger.
Si sumamos que la calidad del acero estadounidense era muy superior a la alemana, los alemanes además carecían de muchos metales raros para hacer sus blindajes efectivos. El Tiger quizá no se ha visto como tanque blindado, pero el Sherman, su equivalente, sí lo es. Sí, eso es absurdo. De lado, el Sherman tenía mejor blindaje que el Panzer IV e incluso el Panther. No estuvo mal, ahí está. Eso también se veía en la supervivencia de la tripulación. Mito número 3. El Sherman no tenía suficiente armamento. Este mito surge porque se creía que su armamento era insuficiente. Se lo dejo a los jugadores, ya que en los juegos solo importa una cosa, un pequeño numerito llamado penetración. Y todos los jugadores expertos en historia militar saben que, como el Sherman tiene un cañón de velocidad media, tiene poca penetración y por eso es malo. Obvio que no, la realidad es mucho más compleja. La mayoría de las veces los tanques no se enfrentan a otros tanques. Esto es bastante obvio si vemos las proporciones de municiones que llevaban. Para el Sherman estándar era 70% explosivas, 20% perforantes y 10% de humo. Es un cañón de velocidad media, es excelente para disparar municiones explosivas y de humo. Piensen que muchos tanquistas estadounidenses, después de recibir el 76 milímetros, se quejaban y querían de vuelta el de 75, porque el de 76 tenía una munición explosiva insuficiente y la mayoría del tiempo usaban esa. El de 75 era para la gran mayoría de su uso perfectamente adecuado. Se las arreglaba tranquilamente con el Panzer IV, que era el tanque que se encontraba con más frecuencia, siendo además el más producido por los alemanes. En las raras ocasiones en que los tanques americanos tuvieran que enfrentarse a algo más grande, había muchas maneras de destruirlo. Cazatanques, artillería, aviación, otros Sherman, infantería. Se las arreglaban de alguna manera, y eso es exactamente lo que hicieron. No me malinterpreten. La necesidad de algo más grande que pudiera destruir vehículos pesados o futuros vehículos pesados existía. Al final, casi todos los Sherman de nueva producción recibieron este cañón antitanque de 76 milímetros. Ahora, como me mencionó Pedro, los ingleses lo hicieron con el 17 Pounder, pero a costa de una ergonomía terrible e inaceptable para los estadounidenses. Un estudio de la época mostró que quien gana un enfrentamiento entre tanques, independientemente del tipo de vehículo, en 4 de cada 5 casos es quien dispara el primer tiro. El Sherman destacaba por 2 motivos: la gran calidad y ubicación de las ópticas. La segunda, aunque en menor medida, es la estabilización del cañón. La tripulación tenía una visibilidad excelente que ningún otro tanque de la guerra tenía. Tanto el comandante como el artillero tenían periscopios desde los cuales podían mirar hacia afuera en 360 grados. En el artillero, el periscopio servía como mira, lo que daba gran ventaja en la localización de los objetivos y una enorme ventaja táctica. Un Sherman podía ocultarse tras una colina y asomar solo los periscopios para observar el objetivo. Cuando estaba listo para disparar, salía de detrás de la colina. El cañón ya estaba apuntado, ya que el apuntador también veía lo que el comandante veía con el periscopio. Estaba apuntado rápido porque estaba estable, podía disparar y regresar. Algo que ningún otro tanque de la guerra podía hacer. Todos los demás que estaban armados tenían miras coaxiales. Aunque solo el periscopio del comandante sobresalía, el apuntador no veía nada. El cañón estaba estabilizado, así que si el comandante detectaba algo, el tanque debía avanzar. En ese momento el apuntador debía localizar el objetivo, apuntar y disparar. Tardaba más que un Sherman, y como les dije, 4 de cada 5 veces ganaba quien disparaba primero, y el Sherman destacaba en eso. Dato curioso. Por cierto, cuando los alemanes capturaron y usaron los Sherman, les encantaron. Los rusos recibieron los Sherman de los estadounidenses y estaban enamorados de ellos. Espero que este video les haya mostrado algunos mitos y verdades sobre el M4 Sherman, probablemente el mejor tanque de la guerra, por todos estos hechos que acabo de mencionarles. Gracias de nuevo a Peter, quien me ayudó muchísimo en la elaboración de este video y en la investigación necesaria para realizarlo. ¿Qué puedo decir? Yo, como siempre, soy Vlad Sparastoria y sé cosas. Nos vemos en la próxima.